Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Rockstar como cada jueves, aquí en TXTV. Willy, Buenas tardes. nos apareció otra vez y esta vez estamos contentos. Tenemos aquí a Carlos Rentería. ¿Qué tal? Yo, Alex. Aquí. Buenas tardes a todos. Carlos, pues acabas de anunciar candidato a la senaduría de Querétaro. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo se da, cómo es que llegas? Fue un camino complicado, Alex, porque bueno, todos, o la mayoría de los que nos escuchan quizá tengan la información, y si no es bueno que la conozcamos. El próximo 2 de junio vamos a tener elecciones en todo el país. ¿Y qué es lo que se va a elegir? Se va a elegir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República. Va a Mm, cambiar toda la Cámara de Senadores, 128 senadores. Van a cambiar los 500 diputados del Congreso de la Unión, los diputados federales. Y en el caso de Querétaro, vamos a tener elección de presidentes municipales y de diputados locales. O sea, ujú. prácticamente lo único que nos va a faltar, Alex, es elegir gobernador, que lo elegimos hace 3 años, ¿no? Sí. Es la elección más grande de la historia de nuestro país. Nunca habían estado tantos cargos en disputa. Y en esta ocasión, a diferencia de otros años, Alex, va a ser la elección del 2 de junio. Ujú. Ahora nosotros, en el caso de Ingrid Rodríguez y tu servidor Carlos Rentería, encabezamos la fórmula del Senado por el Partido del Trabajo. Ujú. Y yo sé que en el ánimo de la gente, en la mente de la gente está la pregunta, pues ¿qué no iban en alianza con Morena y con Verde? Ajá, sí. Y que fue lo que estábamos comentando acerca, fue del aire, porque sí genera confusión. Y bueno, pues, nosotros como que teníamos entendido que PT Verde y Morena pues iban juntos, ¿no? Sí. Pero aquí, Alex, se da una mezcla ahí media interesante, porque las coaliciones, que así es, digamos, el término legal de las famosas alianzas, se pueden dar totales o parciales. En este caso, Morena, Verde y PT tienen una candidata a la presidencia de la República, que es Claudia Sheinbaum. Sí. Entonces, ahí vamos juntos, ¿no? Ujú. En el caso del Senado de la República, vamos cada quien con sus candidatos. Morena Mm. tiene su candidato, que es el doctor Santiago y Beatriz Robles. El Verde tiene su fórmula del Senado y el PT tiene la suya con Ingrid Rodríguez y con Carlos Rentería. Ah, muy bien. Y en diputados federales, en algunos vamos en alianza, en otros no, en la mayoría sí vamos en alianza. Y en su momento, cuando haya elecciones de diputados locales y presidentes municipales, que no es el caso ahorita, Sí. sino hasta después del 12 de abril, tendremos las coaliciones para presidentes municipales y para diputados locales. Pero ya el pasado 1 de marzo iniciamos las campañas federales, o sea, ya andamos encampañados los candidatos al Senado, los candidatos a diputados federales y desde luego las candidatas y los candidatos a presidentes de la República. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué área, qué zona te va a tocar del estado? Todo el estado, Todo completo, parejo. todo parejito, los 18 municipios, y pues nomás para que te des una idea, son más de 2 millones de habitantes. Ah, va a estar. Sí, es un trabajo interesante, aunque el municipio es compacto. El estado es Ujú. compacto porque la mayor parte de la población pues, se concentra aquí en el municipio de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río. Ahí más o menos debes tener como el 70% De toda la de toda población. la población. Son municipios conurbados grandes y el resto está en el interior del estado, ¿no? Mm, ujú. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? Yo pienso que este año es como que la izquierda va a hacer historia, ¿no? Aquí en Querétaro. Veo, bueno, ya la vez pasada, hace 6 años, había ganado, cuando ganó López Obrador, ¿sí? ¿Te acuerdas que Anaya perdió hasta en su casilla, ¿no? Ajá. Perdió su casilla, pues perdió en el estado y y la presidencia pues estuvo en disputa con el arquero de Cristo y que pues se alegó fraude, a la mera hora, entre jalones y todo, pues se le dieron a Nava y mira cómo nos fue. Pero ahora parece ser que sí va a la izquierda por Querétaro. Pues mira qué bueno que traes a memoria el 18. eh, y fíjate que es bien interesante cómo la historia da las razones, ¿no? Ujú. A favor y en contra, Alex, porque sí estuvo Sí, muy raro el 18. Efectivamente, gana Andrés Manuel, le gana Ricardo Anaya en su estado y le gana en su casilla.
Sí, Y sí, fíjate cómo está 5 años y medio después, ¿no? Anaya está prófugo sí, y Andrés Manuel es presidente. sí. Entonces, fíjate el tema de las contradicciones. Otra gran contradicción, nosotros nos la jugamos con Adolfo Ríos, porque creímos en esa izquierda, porque en ese entonces estaba la izquierda del Partido Encuentro Social. Social, estábamos en alianza con el Partido del Trabajo y con Morena, y yo Ujú, no quito el dedo del renglón de que ganamos esa elección, sí, porque 1.513 votos, 2 recursos de impugnación, ganamos el recurso de impugnación y después, de forma más que sospechosa, sí. se pierde en la sala superior del Tribunal Electoral, y eso fue hace 6 años. Y Ujú. dime dónde crees que está ahorita el portero. Sí, pues ya. Está ayudándole a Luis Nava Sí, y está ayudándole a los panistas, ¿no? Pues siempre los que nos quedamos con aquella sensación de que ganamos y no se supo defender el, o el no triunfo, quiso defenderla. otra vez, o sea, volvemos a que cuando decía un gran historiador, ¿no? Que si quieres entender la historia, espérate tantito, porque el propio tiempo te va dando la razón de cómo estuvo. Bueno, pues hoy desafortunadamente vemos una figura que apoyamos hace 3 años, hace seis Ajá, años, levantándole la mano a Luis Nava, levantándole la mano a los candidatos de la derecha en Querétaro, ¿no? Esas son sí, las grandes contradicciones y qué bueno que lo traes a la memoria del 2018 versus el 2024. sí. Suena como un poquito como Calderón siendo contratado por Iberdrola. Digo, guardando la distancia de las comparaciones. Las comparaciones, ¿no? Pero es en el momento en el que tú dices, bueno, ¿dónde están los ganadores en la historia? Si quieres entender la historia, espérate un tatito y ve quién se benefició de ese asunto. Claro. Sí. Y hoy Y, parecería ser que en aquel entonces tuvimos un sentimiento de entrega, ¿eh? O sea, la realidad mm, es que dijimos, oye, ganamos y no nos la quitaron. ¿Qué sucedió? Pues hoy creo que ahí está la respuesta, ¿no? sí, ¿De qué se va a marcar el 24? Pues hoy vuelve a estar Ricardo Anaya en la boleta. sí, Y yo sé que vas a decir tú y Memo y Willy me van a decir, oye, pues yo no veo a Ricardo Anaya en la boleta del Senado. Ah, pues sí es candidato a senador, Ricardo Anaya. sí, ¿verdad? Nomás que va en las pluris, a la gente hay que decirle, oye, ahora que emites tu voto, voltea la boleta y hay una listita ahí de personajes bien presentables de Acción Nacional, Sí, sí. que cuando tú taches y si decides cometer el error de votar por Acción Nacional para la boleta del Senado, vas a estar votando por Ricardo Anaya, que no sé hoy la característica jurídica que tenga, lo Ujú. que sí sé es que está fuera del país. La prófugo, Está, profugín, canallín. ahora sí es profugín canallín, pero yo creo que los queretanos tienen derecho a saber que un voto por Acción Nacional es un voto por Ricardo Anaya para senador. Por Anaya. Aunque no lo vean en las bardas, aunque no lo vean en los espectaculares, aunque Ujú. no lo vean haciendo campaña, ¿no? Sí, sí, nada más por el simple hecho de un acuerdo por ahí, porque él dejó encargado a Marco Cortés, ¿no? Así de, pues, hazme el paro porque ya me cansé de vivir No, pues, en el gabacho. acuérdate que el PAN se mueve por familias y se mueve por complicidades y por círculos muy cerrados. Sí. Pues uno se fue, se vuelve candidato a la presidencia de la República, deja a su Ujú. cuate se queda en el partido, Y se llega, aferra se porque, aferra porque lo intentaron mover sin éxito varias ocasiones, entre ellos el gobernador Domínguez aquí en Querétaro, que ajá. hizo un comentario bastante generoso de Marco Cortés hace algunos días, ¿no? Sí, Poniéndole ahí un apelativo que también representa el lenguaje de Xochitl, ¿no? Este, ajá. y Sí, bueno, ahí digo que qué bueno que ya se va. Entonces se pusieron de acuerdo y pues ahora dice, pues regrésame el favor y dame fuero. sí. Yo no sé cómo le van a hacer, porque si Willy, tú o yo estuviéramos en el extranjero, nos estuviera persiguiendo la autoridad, pues ¿cómo cruzas la frontera? Ujú. Sí, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar, no? ¿Cómo le van a hacer? Lo van a hacer como aquel diputado que para tomar protesta lo metieron en la cajuela en un carro. Entonces Ajá. estaba rodeado, digo, es una historia muy interesante porque había un diputado federal que tenía una orden de aprehensión Sí. y no tienes el fuero hasta que te presentas a la Cámara de Diputados, levantas tu manita y tomas protesta. Hasta Ajá. entonces no te pueden detener. Misión imposible. Y Sí. entonces, tipo Misión Imposible, rodeó la autoridad la Cámara de Diputados, los accesos. Es decir, pues por aquí tiene que pasar porque va a tomar protesta.
Ah, pues Ajá. un día antes en la noche, cual película y serie de Netflix, lo Ah, meten en una cajuela, alguien lo introduce a la cámara y lo meten al pleno, toma protesta y ya sale con fuero. y ya, Ya no lo pudieron a burlar las autoridades. pues a burlar la ley, ¿no? Finalmente terminó respondiendo, le quitaron el fuero y lo metieron a la cárcel, ¿no? Creo que eso tuvo un final feliz. Ujú. Yo no sé si con Ricardo Anaya vaya a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque ya es que se desgarran las vestiduras y Oye, y de veras, hablando, ¿estás preparado también para la guerra sucia? Porque eh, pues lo hemos visto bien carijo, ¿no, Willy? Luego, si no es a Santiago Nieto, es a otro candidato, o al Gilberto Herrera, y ya ni se diga a las campañas de federales, ¿no? O al mismo López Obrador. ¿Cómo ves los medios aquí en Querétaro? ¿Cómo los ves? Pues, mira, yo creo que la primera parte de la guerra sucia ya se dio. Cuando se decide que ya, porque originalmente sí había una alianza Morena Verde PT en el caso del Senado, Mm, y el candidato era Santiago Nieto y Betty Robles. Y unos días antes del registro de los candidatos, efectivamente, se sale Querétaro de la alianza y cada quien tuvimos que ir con el candidato. Y adivina qué dijeron los medios de comunicación. mm, Ah, bueno, es que el PT y el Verde traicionan el movimiento de la 4T en Querétaro y oh, quieren hacer perder a Santiago. Entonces ahora resulta que nosotros estamos diseñados para que ujú, el candidato puntero pierda. Nada más falso que eso, Alex. O sea, ¿qué fue lo mm, que en términos generales sucedió? Y está sucediendo ya que iniciaron las campañas. La ujú, realidad es que Santiago y Betty, yo lo dije en una rueda de prensa, ya la brincaron. Ellos ya están arriba en la encuesta, ellos ya ganaron. ujú. ¿Quién va en segundo lugar en las preferencias electorales? La fórmula del PRI, PAN, PRD. Es Entonces, esta. que no le vamos a hacer publicidad, Ah, pero yunque. son, digamos que los conservadores en Querétaro. Y fíjate, te voy a decir algo bien curioso, ¿eh? Ni siquiera son los clásicos eh, panistas queretanos, Mm, ¿sí? Ustedes están muy jóvenes, pero cuando yo empecé en estos movimientos de la izquierda y el PAN no ganaba, había o lo que nosotros conocíamos como las familias custodias del PAN. Esas familias que tomaban la ideología del PAN y a pesar de que no ganaban los procesos electorales, lo conservaban. ujú, Y entonces se inscribían y no ganaban, y se inscribían y no ganaban. Y todos sabíamos quiénes eran las familias que tradicionalmente la izquierda derrotaba en los procesos electorales. Compartían algunos de los apellidos, ¿no? Con esta nueva modernidad en donde llega un grupo diferente de panistas de otra generación, esta es la primera elección en la que desplazaron a todos los panistas clásicos, Alex. mm, O sea, ahorita cuando me dicen, oye, ¿qué es lo peor? Le digo, no vamos a competir con panistas. ujú. Yo recuerdo los panistas tradicionales, Sí, ¿sí? Con todo respeto, por ejemplo, el apellido Nava no faltaba en un solo proceso electoral. sí, siempre me acuerdo que había uno que no tenía como. Ah, no, esa era Puga, se pedía Puga. Bueno, pues les decíamos el PUN, ¿no? O sea, en serio, ¿qué era el PUN? ¿Qué era el PAN del PUN? O el PUN del PAN, como le quieras llamar, que eran los Ajá. Puga, los Urbiola y los Nava. Y yo le Ah, sí. sumaba una B, que eran los Botello. Ah, también, de veras. Ah, bueno, pues hoy dime uno de ellos que sea candidato a una posición relevante. O sea, el PAN en este proceso electoral terminó de perder su esencia, inclusive dentro de su partido. Y llegó Ujú, una ola de pragmáticos que ni siquiera se puede decir que son de derecha, a apropiarse los espacios del partido Acción Nacional. Pero hoy con todo y eso van en segundo lugar. Entonces, ¿cuál es la ujú, estrategia de la cuarta transformación en el país? En esos estados donde se gana por mucho el Senado, pues ujú, ¿para qué vamos en alianza? ujú. Mejor lancemos al PT y al Verde en una contienda por lanzar al PAN, PRI, PRD a la tercera Tercer. fuerza política, Ah, ¿sí? correcto. Y entonces no va a haber dos senadores de la cuarta transformación en Querétaro, va a haber Tres. tres, porque vamos a ganar
la fórmula ganadora y vamos a ganar la primera minoría, que entra un senador que se le asigna al partido que no ganó, pero que quedó, digamos, en segunda preferencia electoral. Esa es la estrategia electoral de lo que el presidente de la República conoce como el Plan C. Es Sí, decir, sí. llegar con suficientes senadores al Congreso de la Unión para tener la mayoría calificada y hacer realidad las 20 reformas constitucionales que acaba de proponer hace algunos días, ¿no? Entonces, Sí. en conclusión, Santiago y Betty ya la brincan, ellos ya prácticamente van arriba en las preferencias. Están del otro Nuestra lado. lucha es con mandar al PAN y al PRI Al a tercero. la tercer lugar. Muy bien. Perfecto. Entonces, no hay nada de eso de que el PT y el Verde están diseñados para hacer perder a Santiago. No, al contrario. Nos bajamos de una coalición por una estrategia electoral para poder hacer esto. Y esto se replica no solamente en Querétaro. Sí. Hubo 6 estados de la República que se salen de la coalición, en donde la estrategia es la misma. Correcto. Sí, es lo que te digo, de que sí va a ser histórico porque hemos visto, de las cosas que ha hecho el gobierno estatal y el municipal, ya ni se diga, ¿no? Pero el avance de la izquierda en cuanto a todos los beneficios que ha dado, pues, este sexenio del López Obrador, desde los salarios, las vacaciones, sobre todo lo laboral está, la gente a la vez ya contenta, ya repuesta, mucho, yo lo veo pues así cuando vas, platicas con la gente, dicen, no, pues es que sí, sí apoyamos, sí esto, sí lo otro, yo sí he recibido, yo voté en contra, pero pues está diferente. Y lo ves en un estado donde se supone que es ultra, bueno, era, porque te digo, hace 6 años, pues ahí se demostró que no. Es, estas elecciones, ¿contra qué más sientes que es el reto? Mira, Tuyo y como PT. esa es una muy interesante pregunta. Quienes tenemos, en el caso de mi familia, yo nací en Querétaro, mis papás nacieron en Querétaro y mis abuelos venían de Celaya. Somos una generación como de 100 años en Querétaro. Entonces lo conozco de vivencia propia o porque mi papá me lo platica, porque se lo platicaba su papá. Yo milité muchos años en el PRI. Sí. En el PRI antes eras dirigente estudiantil, yo tuve la posibilidad de participar en las dirigencias estudiantiles universitarias y ahí te reclutaba el PRI como un partido de izquierda. Sí, a la izquierda. O sea, en aquel entonces me tocó también presidir el órgano de capacitación ideológica del PRI. Yo era el que daba la capacitación ideológica a los priistas de Querétaro, en todo el estado. Y teníamos cursos muy interesantes para inclusive explicarles cosas tan sencillas como la hoz y el martillo. Y las teorías marxistas y las teorías socialistas y una serie de cosas que moldearon a nuestro país en su ideología. Pero el PRI se empezó a hacer hacia la derecha. Sí. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿te saliste del PRI? Y le digo, no, yo no me salí del PRI. Yo soy como los Tigres del Norte, ¿no? En aquella canción, ¿no? Que dice, yo no crucé la frontera, güey. La frontera me cruzó, güey. Yo me mantuve en la izquierda y el que se mueve hacia la derecha es el PRI. Sí. Y esto se vio muy marcado en el caso de Querétaro porque había una simulación de contiendas. Hay 6 o 7 familias, Alex, Memo, que tienen el control del Estado desde 1985 en Querétaro. Sí. Y están luego nos burlamos de los de Monterrey que se casan entre ellos, pero aquí están igual, ¿no? Aquí están igual, ¿no? O sea, hasta se reproducen entre ellos. O sea, hay una mezcla de sangre muy clasista y muy elitista de 6, 7 familias, no más, que han tenido el control político, económico y social de Querétaro desde hace casi 40 años. Sí. Entonces, a unos parientes los mandabas por el PAN y a otros por el PRI. Sí. Y entonces las contiendas electorales en esta nueva época parecían, y muchos de los que fuimos militantes en aquel entonces, quizá participábamos de forma inconsciente en ese juego, parecía que había una contienda. Sí. Pero la realidad es que a los que nos mandaban era la tropa, porque estas familias, los domingos en sus clubes de polo,
en el club campestre, en el campanario, en estos cotos de riqueza y de desigualdad humillante, se Sí. ponían de acuerdo. Entre ellos hacían negocios, entre ellos casaban a los hijos, iban a las mismas escuelas, se apropiaban de la tierra, cosas tan tontas, si tú quieres, como los eventos más sociales de la queretaneidad, la reina de la universidad, la reina de Querétaro, tú ves una constante ahí en las Sí. clases sociales, ¿no? Y en las clases económicas. Entonces, ¿qué se va a dar ahorita en el 2024? Un verdadero rompimiento con esto. ¿Qué estamos luchando en la 4T? No Sí, es, cambiar. la lucha no es contra el PRI, contra el PAN, pues esas son marcas que son usadas por estas familias. La lucha es por realmente arrebatarles el control político, el control económico y el control social a estas familias que tienen 40 años dominándonos en Querétaro y Sí. que están refugiadas ahí atrás. Ahora, como dice Andrés Manuel, ahora sí ya se quitaron la máscara y ahora sí hay un PRIAN, Sí, ya oficial. ya oficial, ¿no? Y desde luego, bueno, pues hay muchos militantes muy valiosos en el PAN y muchos militantes muy valiosos en el PRI, a los cuales nosotros les vamos a hacer en toda esta campaña un llamado de decirles, oigan, despierten. No es un asunto de que se vengan para acá nomás porque sí. Transformemos esto. En serio, o sea, cuando me dicen, no, es que hay empresarios muy ricos en Querétaro. Perdón, digo, seguramente hay sus excepciones, pero los empresarios en Querétaro no son empresarios, son traficantes de influencias. O sea, se vuelven ricos al amparo de los grandes contratos que obtienen con el gobierno, de sus relaciones, de sus familias. Y entonces vemos apellidos repetidos aquí, apellidos repetidos allá. Vean, en serio, analicen la lista de plurinominales de Acción Nacional. Analicen los apellidos que están repetidos ahí. Métanse, curioseen quiénes son los secretarios en el gobierno del estado, de quiénes están cobrando ahí, quiénes son los principales contratistas, quiénes son los principales proveedores. Y ahí te vas a dar dónde está la lucha de esta cuarta transformación, porque se va a poner bien sucia, Alex. Porque ahorita sí estamos, no es un juego simulado, no es no es PRI versus PAN, Sí. ¿no? Es realmente una clase política tratando de sacar a una clase que tiene el control de muchos años aquí. Y casi te podría decir que tienen hasta su padrino, ¿no? Así como en las películas. Oye, detrás de todo esto hay alguien sentado en una gran silla diciendo qué es lo que se tiene que hacer y una sola persona, claro que la hay. Sí, posiblemente. Sí, sí, no tengo duda. Fíjate, es que aquí tuvimos un exgobernador, su hija o nieta se casa con un que acaba de terminar su gobernatura, ¿no? Domínguez. Era hija de un gobernador del PRI, o nieta más bien. Juventino Castro. Ajá. Y pues creo que el actual también está emparentado también con el de las casas. Los palacios. Pero sí, Ojalá no. fueran casas, pero son palacios. Ajá. Sí, Ajá. sí, sí, sabes. Y sí, así los hemos visto. Y ves apellidos siempre en direcciones, gobierne quien gobierne. Ellos casi nunca los he visto yo haciendo así como que se postulan para algo, pero les toca el premio en, no sé, Secretaría de Turismo. Casi siempre agarran turismo y no me acuerdo cuál es la otra. Cierto apellido de dos apellidos. Componen un solo apellido, Ajá. que también fueron dueños del equipo de gallos y todo. Sí, sí, sí. Y sí son muy cerrados, sí es. Y cómo han ejercido todo eso, toda esa queretaneidad, pero solamente para un círculo. Tú ves que, y lo peor es que ya ni siquiera, antes ibas al centro y decías, bueno, es que el sol del centro porque está bonito. No, ya vas y pasas por ahí, el adoquín todo fregado, la basura ya todo el rato en la ciudad, ya ni siquiera eso Claro. procuran. A ver, ya perdimos aquel orgullo que sentíamos los queretanos de ser de las ciudades más limpias del país. Teníamos una cosa que nos daba, a veces parecía una nimiedad, una cosa muy pequeña, que era la escoba de oro. Que era Sí, que era un reconocimiento internacional, sí, que si no más bien la mente me falla, daban en España, Alex. creo que sí, sí, la escoba de oro. Willy, ¿no? Y la daban ahí en España. Y entonces, el presidente municipal que se ganaba la escoba de oro, llevaba a agentes de servicios públicos municipales a la ciudad a alguna ciudad española a recibir el premio. Pero más que el premio, los queretanos lo veíamos. Se veía, se O sea, notaba. bueno, hay un detalle que ojalá no haya pasado desapercibido. Cuando este muchacho que
parece ser el candidato único aspirante a la presidencia municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías. Empieza sus recorridos de aspiración, trae unas playeras y empezó con un eslogan que después por alguna razón bajó. Y decían por un Querétaro limpio y seguro. O sea, cuando alguien del PAN que aspira a una posición como la presidencia municipal tiene de eslogan un Querétaro limpio y seguro, es que no hay un Querétaro ni limpio ni seguro, güey. Entonces, alguien ha de haber dicho, oye, creo que tienes una pequeña contradicción. Ese eslogan debería de ser un eslogan pues de la oposición. Pero la realidad es que su eslogan tiene razón. Sí. Ya no tenemos ni un Querétaro que no está limpio y que no está seguro. Ya hace algunos días platicaba yo con un grupo de personas, entre las cuales estaba la gente que decía, híjole, pero es que votar por Morena, y traen ahí una serie de contradicciones porque les agrada a la izquierda, pero a lo mejor les saca algo de rispidez el tema de la marca, ¿no? Porque hay que reconocerlo, el presidente de la República tiene su estilo, Sí. y hay veces que su estilo, como decimos en política, genera muchas defensas en la gente. Más allá del fondo, la forma en la que el presidente de la República hace o manifiesta las cosas. Pero decía, señoras, oye, Querétaro es seguro. Digo, sí, le puedo hacer una pregunta, sí. ¿Deja salir sus hijos solos a la calle? De 25 señoras, nadie levantó la mano. Digo, entonces no es seguro. Digo, ¿vas al cajero en las noches? Pues no. Es más, ¿te subes al camión en la noche? No. Digo, bueno, pues todas esas cosas, salvo lo del cajero, porque no tenía yo dinero de joven. Entonces, tengo menos, pero cuando era joven tenía mucho menos. Las hacíamos, Alex, en Querétaro. Sí, sí. Ya a lo mejor a ti y a mí todavía nos tocó ya Willy jugar en la calle. Con bicicleta y por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Sin problemas. Sin problemas. Digo, ese era un Querétaro seguro. Entonces, digo, si no contestas las clásicas preguntas que te hacen en la encuesta de percepción de seguridad, de deja salir solos a la calle, otra cosa, ¿no? Digo, a ciertas horas de la noche, ¿sales con joyería? Pues no. Sí. Entonces digo, si no tienes todas estas conductas, estás diciendo que Querétaro es seguro, pues de dientes para afuera, güey. Porque te comportas como una persona, nos comportamos como personas que no nos sentimos seguros. O sea, la realidad es que Willy, Alex y muchos de los que están escuchando, todos teníamos nuestra puerta y teníamos un cordoncito, no cargábamos llaves. Sí, también. Sí, No era clásico que llegabas ahí, llegabas a tu casa y ¿qué chingados ibas a andar cargando llaves, güey? Y sabíamos que los vecinos Y sabían que hacíamos lo mismo, ¿no? Nada más le jalabas, las puertas tenían un hoyito ahí, al lado. Su mecatito, su Mecatito, jalabas y le entrabas. Y en la noche así se quedaba, güey. Eso de las llaves eran un lujo, yo creo que cuando te ausentabas una semana, 15 días de tu casa. Sí, no. Hoy la gente que nos está escuchando le pone un cordón en la puerta de su casa. Sí. Pues no. Pues entonces no es seguro. Y ya no digamos si está limpio, ¿no? Hay a mí realmente me da mucha curiosidad cuando el presidente Nava anuncia este programa de Enchula Querétaro, ¿cómo le llamaba? Este último que hizo, para hacer lo que el municipio está llamado a hacer. Pero fíjate qué chingón es, invertimos 800 millones en esa cosa que le llaman el cubo. Sí, el que está acá en... Sí, que construyeron, que es un centro de tecnología, de innovación, que yo creo que sí lo necesita Querétaro, creo que es un centro de avanzada. Yo no creo que se debió de haber hecho con el dinero de los queretanos. Y luego todavía más aberrante, qué puntadas se avientan. Dice, le invierto 800 millones de pesos a la infraestructura. Está bien, sí tuve 800 millones. Pero al momento de operarlo dices, ya no tengo dinero. Lo voy a concesionar. Hijos de eso. Dice, caray, sí, a ver, entonces, ¿para qué lo construyes si no tienes lo más mínimo necesario para operarlo? Y se lo dan a un particular para que el particular lo explote. Y a cuentagotas nos dan la referencia de que este particular deberá estar pagando al municipio cerca de 300,000 pesos mensuales. Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión que se hizo? ¿Cuánto va a ganar él? Sí. Entonces, y la ciudad sucia.
Y la ciudad insegura. El Red Recollector. Yo ya no he visto camiones, o a uno que otro, ¿te acuerdas cuando lo privatizaron la recolección de la basura? Yo ya no he visto camiones, no sé si incluso si ya lo dejaron si ya hasta desapareció, ¿no? Pero ya es otra empresa, o por lo menos traen otro logotipo las camionetas, y según esa concesión estaba por 15 años, y pues tú sigues viendo las calles al perro. Pero pues, bueno, a veces el gran tema en la política es la falta de memoria. Sí. Nosotros hemos sostenido siempre que el gran tema de Querétaro es que hay dos Querétaros. El Querétaro del centro, el Querétaro de los premios, el Querétaro al que le meten una lana, el Querétaro del turismo, el Querétaro donde tú ves centros de comando de la policía estacionados, es donde te meten las mejores patrullas. Ese es el Querétaro que lo hicimos cuando traemos inversiones como la de Amazon, que hay que ver cuánto le va a pagar a la gente y hay que esperarse porque tenemos grandes decepciones como por ejemplo el tema de Bombardier. En su momento me tocó hacer una crítica al tema de Bombardier, de cómo le dimos 49 años prácticamente gratis a una parte del aeropuerto, se le construyó una universidad y por lo menos de saque los salarios de los principales salarios de Bombardier no fueron para los queretanos, sino atrajeron una migración de trabajadores del sistema aeronáutico, ¿no? Y eso, bueno, pues, genera otro tipo de complicaciones aquí en la ciudad, también beneficios, pero también complicaciones. Entonces, hay dos Querétaros. Pero si te vas un poquito al tema de la periferia de Querétaro, están los nuevos cinturones de hacinamiento, que son los fraccionamientos y los condominios que lanzaron hacia la orilla, Willy, de todo Querétaro, en donde los tienen sin servicios, los tienen con macromedidores. Ahora sí me da mucha curiosidad que salen con que se eliminó el macromedidor que ellos pusieron. Como un logro, ¿no? ¿Sí? Es como pegarle a alguien y después darle el curita. Y lucir el curita. Pues si estos pelados fueron los que pusieron los macromedidores, hicieron todo ese desmadre. Y ahora nos venden como política que ellos quitan el macromedidor que ellos pusieron. Sí. Pero, y aparte lo lucen, o sea, yo no sé si sea un tema de falta de, ¿cómo le dirán los españoles? De caradura, ¿no? Aquí les decimos de otra forma, pero digámoslo así. Entonces, es la lucha de esos dos Querétaros. O sea, ¿cómo llevamos al otro Querétaro a los mismos estándares del Querétaro del centro, del Querétaro que todo el mundo Centro suya es que también está, que nos chulea, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque esa no me la puedo quitar cuando está grabando este programa. Estaba yo leyendo la invitación del arranque de campaña de los candidatos de Acción Nacional. Y va a ser en el Estadio Olímpico. Concesionado, creo, ¿no? Si mi memoria no me falla. Ese dato no lo tengo, pero te prometo que lo voy a averiguar. Pero el hecho es que les van a prestar el Estadio Olímpico para hacer su actividad. Ajá. Entonces te pusieron ahí en la invitación. Vestimenta informal, favor de traer tenis, obligatorio. Venga. ¿Ya? O sea, ahora si no vas con tenis a los eventos del PAN, ya no entras, ¿no? Sí, y ahora no hace falta que te pongan las marcas, ¿no? O sea, porque pues, no va a ser cualquier tenis, güey. Ni van a ser los zapatitos que tú y yo traemos que son sencillitos, güey. Entonces, se avientan ese tipo de puntas de los dos Querétaros. Entonces, lo que sí ha hecho Acción Nacional en Querétaro es hacer una gran polarización de un Querétaro de primera y un Querétaro de segunda. Nosotros vamos a empezar la campaña con el Querétaro de segunda, esa que ha sido olvidada por los gobiernos de Acción Nacional. Y decirles cosas como la que decías al principio, que es muy interesante. Hace un par de días se aprobó en comisiones del Senado y que seguramente va a ser ley en los próximos días, el aguinaldo de 15 a 30 días. Ya para la clase trabajadora. Para la clase trabajadora. Y luego me da mucha risa Alex Willy porque dicen, no, eso va a costar mucho dinero. Pues si los trabajadores del gobierno cobran 90 días. Sí. Y algunos hasta 105, ¿eh? O sea, cuando se trata de los trabajadores que pagan los impuestos para que los funcionarios públicos tengan prestaciones, para los funcionarios públicos sí hay lana, y para los trabajadores hay crítica, ¿no? Con ese tema de las pensiones pasa exactamente lo mismo. Dicen, no, es que no se puede uno pensionar al 100% al final de tu vida laboral, porque quebraría las arcas nacionales.
A chingar, ¿no se puede? ¿No? Ah, entonces todos los trabajadores de la burocracia queretana están jubilados al 100%. El Gurría, ¿no? Ah, yo te puedo dar la lista de funcionarios panistas queretanos que hoy están Ah, con su jubilación al 100%, Alex, al ah, 100%. Y tú podrás decir, pues la propuesta del presidente Andrés Manuel está topada. O sea, dice al promedio de los salarios del promedio de cotización al IMSS. Eso está ujú, garantizado. O sea, quiere decir que alguien que gane 40, 50 mil, que tenga una condición muy buena de 60, 70 mil pesos en el IMSS, pues no se va a poder pensionar con ese salario porque sería altamente desastroso para las finanzas nacionales, ¿no? Pero dice, ujú. sí, pues saca un promedio, que ahorita debe andar por 16, 18 mil pesos de pensión, pero tampoco irnos a los 6, 7 que está cobrando la gente. Entonces, parecería que tenemos dos varas, ¿no? Cuando dicen, bueno, no es que no se Sí, puede, pues los funcionarios públicos sí tienen pensiones del 100%. No se puede el aguinaldo a 30 días, pero los funcionarios públicos tienen 90 y 105. sí. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de informar en la campaña de la gente. Hay un programa muy interesante que ojalá y hagamos un programa especial Ujú. para explicarles a los jóvenes cómo ahora viene el programa de vivienda de la 4T. Una vez aquí habíamos hablado, Willy, ¿verdad? Del problema ahorita, ya de lo que es cómo conseguir casa. O sea, no sé si te acuerdas cuando, no, pues alguien trabaja 2, 3 años, tu crédito. Y de un tiempo para acá, apenas, ahorita eso que me comentas está. No, a ver, está muy sencillito, mira, y a veces somos injustos con esta generación. A lo mejor Ujú, tú y yo tenemos hijos junto con Willy, vemos un muchacho de 20, 25 años y le decimos, eres un flojo, ya a tu edad ya tenía casa. ujú. Y vemos la frustración en sus ojos y dice, oye, pues ¿por qué tú a mi edad ya tenías casa y yo no tengo casa? Pero ahora vamos a preguntarle a nuestros papás, que es la generación anterior. Te daban un crédito del Infonavit y a los 4 años, ¿eh? No, no 5, no 6, no, entre 3 y 4 años terminabas de pagar tu casa. De ese nivel era el salario y de ese nivel era el crédito. Entonces era muy sencillo para nuestros papás, que a los que Ujú. hoy tienen 60, 70 años que nos están escuchando, adquirir una casa. En nuestra generación, la de Will, la tuya y la mía, ya nos tocaba como de 8 años. Un poquito más. ¿Sí? O sea, ya subió. O sea, era un esfuerzo de 8, 9, 10 años de descuentos para poder tener tu casa. ¿Sabes en cuánto está estimado para los jóvenes tener que trabajar para tener su casa? 26 años. Ay, cabrón. Entonces, hoy es el doble, es el triple de esfuerzo que requiere un joven hoy para tener una casa, que ni se asoma a las condiciones de las casas que tuvimos nosotros, que ni También, sí de es cierto. chiste es las que están en satélite, por ejemplo, de 200 metros cuadrados con 120 de construcción. Sí, sí es cierto. Y entonces, pues por eso lo estamos generando una generación de jóvenes sin acceso a lo más mínimo requerido, que es un lugar en donde vivir, ¿no? Ujú. Entonces, ahí Andrés Manuel en la reforma constitucional trae un programa bien interesante para el tema de vivienda, pero sí requiere una desmenuzada para decirles un voto por la 4T significa esto en particular. Mm, Mm, correcto. Mira, mm. bastante interesante. Y la otra vez también está hablando del salario, ¿no? Con Fox creo que lo aumentó 2 pesos, con Calderón disminuyó como 80 centavos y el Peña fue el que más o menos 8 pesos. Y de ahí, pues, hasta ahorita ya se aumentó como 250 pesos, no me acuerdo. Yo creo que hay que reconocer a cada quien lo suyo, ¿no? El presidente Peña quita esa limitante que tenía el tema de que muchas tarifas de impuestos y contribuciones estaban ligadas al salario mínimo. Entonces, los gobiernos siempre decían, ¿cómo voy a subir el salario mínimo? Porque muchas cosas, el pago de casas, el pago de impuestos, el pago de derechos, muchas cosas estaban ligados a veces al salario mínimo. Ujú, Entonces, se desliga esto y se crea la UMA, la unidad de medida de actualización, que es desligada del salario mínimo. Y eso le da la posibilidad allá al presidente Andrés Manuel de empezar una escalada de tema del salario mínimo. Aún así, el salario mínimo no llega todavía a lo que debería de llegar. Y te va a sorprender, hay en la Universidad de Puebla, entiendo que hay un observatorio de salarial, es el único en el país. Y un día hicieron un cálculo y dijeron, ¿en cuánto debería ser el salario mínimo? ujú. Mínimo, mínimo, para realmente cubrir lo que la Constitución dice que debería de cobrar el salario mínimo, Ajá. que es vivir de forma digna. Y lo estimaron más o menos hace cerca de 3 años, cerca de 17,000 pesos Ah, bueno, mensuales. Hoy el salario no, mínimo debe andar rondando los 7,000 y tantos pesos 8,000 más o menos. mensuales, ¿no? Pues quiere decir que ahí va.
si continuamos con esta tendencia, es posible que algún día volvamos a cuando se crea el concepto de salario mínimo en los 70s, que sí funcionaba. O sea, en el momento cuando se crea ese concepto de salario mínimo, sí daba ese salario para poder cubrir las necesidades básicas de las personas, ¿no? Cuando había gobiernos de izquierda, ¿no? Ah, Ese PRI de Andrés Manuel, cuando estaba también en el PRI. sí, el PRI Ajá. revolucionario, que El venía PRI de revolucionario. el que salió de la revolución con los generales, todo eso. Así es. Ah, mira. Y que después fue la de la Constitución. Y después el desgarriate, ¿no? Ahí entre el Zapata y todos ellos, pero sí, debe ser el PRI de. Hay toda una teoría que nos da para otro programa de las dos revoluciones. La revolución democrática, que fue el llamado de Madero, a decir sufragio efectivo, no reelección. Madero, uno de los personajes de las familias, de las 10 familias más ricas de México en aquella época, espiritista. Ah, sí, sí. Oye, Espiritista, ¿no? Decía que recibía sus consejos de algunas otras entidades, canalizaciones. canalizaciones, ¿no? Algunos libros mencionan que venía el tema de Benito Juárez, ¿no? Que se sentía que le podía hablar, no lo sé. El hecho es de que estaba Madero, bueno, finalmente llega. Y después viene la segunda etapa de la revolución, que es la revolución social, la que institucionaliza la revolución en ese ejercicio democrático fue el PNR, el PMR, y después evoluciona en 1946 al PRI, ¿no? Y que después pierde su sentido con los gobiernos ya de los licenciados, podemos decirle. de los economistas. Porque acuérdate que empezó con militares y luego vinieron los, como decíamos en mi rancho, los alicenciados, ¿no? Y luego ya cuando se tiene a la derecha es cuando empiezan a llegar los economistas con Miguel de la Madrid y toda aquella teoría de la gran conspiración. No me acuerdo el presidente de Estados Unidos que dijo, ya no necesitamos invadir a los países, no necesitamos invadir a los países, ni siquiera necesitamos ejércitos. Necesitamos traer a sus jóvenes a formarse a nuestras universidades, llenarlos de nuestras ideas y después regresarlos a sus países a buscar los gobiernos. Sí. Y esa fue la generación de Miguel de la Madrid Hurtado y los Cedillo, tecnócratas que llegaron ahí tecnócratas. y que le quitaron al PRI su sentido de izquierda. Y fue cuando el PRI en el 97 finalmente pierde la mayoría en el Congreso y luego en el 2000 pierde la presidencia de la República. Sí. Amigos, 3 minutitos ya, Ya. ya hemos comido el tiempo. Ah, no puede ser. Uy, creo que nada más te pregunté como 2 cosas de toda la lista. Ah, pues yo me agarro, pues si no me detiene, pues. Pero, decía un expresidente del partido, dice, yo prefiero frenar corceles que arriar bueyes, ¿no? Entonces yo por eso siempre me arranco, ¿no? Ah, pero pues ¿cuándo regresas? Sí. Mira, vamos a tener 90 días de campaña. Yo creo que hay que tomar una serie de programas de concientización del voto. Primero que todos salgan a votar por la preferencia que la gente decida. Después, advertir los peligros. Yo creo que hay muchos peligros de votar por Acción Nacional y yo creo que en este momento hay muchos beneficios de votar por la 4T. Pero nada mejor que un beneficio que es votar totalmente informado. Muchas gracias por la invitación. Alex, Willy. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y hasta la próxima, ¿no? Sí, no, sí.